experiencia y academia. Él es Jaime Cuartas, abogado director de Buró Jurídico. Doctor Cuartas, pase al tablero. ¿Qué vamos a aprender hoy? Abogado, buenos días. Bienvenido a Antioquia Amanece el Legado. Usted hace parte de este equipo y también, obviamente, resaltar que es el director de Buró Jurídico, Jaime Andrés Cuartas. El bueno está hoy con nosotros. Buenos días. Buenos días, Luisa, para los compañeros Elpin y Juan Pablo. Muchas gracias. Abogado, iniciemos esta conversación hoy con usted, pues preguntándole precisamente, y voy con la siguiente. ¿Podría el pacto histórico perder sus 20 curules, como lo afirma el apoderado de Centro Democrático? Es la pregunta para hoy, abogado. Sí, mire, la verdad, pues esta situación como noticia seguramente causa pues algún revuelo, porque casi que sería un golpe de mano. Eso recuerda a esos malos jugadores o malos perdedores del parqués de 6 puestos que hacia las 2 de la mañana, cuando iban perdiendo, tumbaban todos los fichos. Que evidentemente, pues, donde esto pudiera prosperar, generaría un reacomodo total en el Congreso de la República. Ingresarían muchísimas personas de otros partidos, no solo en Senado, sino también en Cámara. Pero en realidad vamos con varias claridades. Lo primero, el periódico El Colombiano tituló que el apoderado del Centro Democrático estaba pidiendo una nulidad del proceso, y eso no es cierto, pues, por lo menos en lo que se alcanza a conocer del escrito. Lo que se pidió es que no se tengan en consideración los votos del pacto histórico como coalición, que es muy distinto. Y ahí empieza uno a ver las inconsistencias tan serias que tiene esa solicitud, que creo que es más bien efectista, con todo respeto, porque no le vemos mayor fundamento jurídico. Y nos lamentamos que últimamente aparezca tanta propuesta tan ligera, cuando se sabe que genera unos impactos tan fuertes, y pareciera que no se estudian conceptos mínimos del ordenamiento jurídico, y sobre todo personas que han tenido cargos de tanta trascendencia. No sé por qué se aventuran de esta manera o introducen unas discusiones que creo que ellos internamente tienen que saber que eso no tiene fundamento. Miren, por ejemplo, lo primero, esa solicitud que se está haciendo es como si se hubieran presentado votos que no tenían una base, como si no hubieran sido inscritos por un partido, o por un movimiento, o por una coalición, como en este caso. Y si eso fuera así, ocurre cuando con antelación, desde el momento en que se producen las inscripciones, uno impugnó esas inscripciones, que nadie lo hizo. Segundo, si el Consejo Nacional Electoral inscribió al pacto histórico, con seguridad que verificó esos límites máximos y mínimos. Y en este punto me excusan, tal vez para que todos estemos en el mismo nivel de información, pues las curules las está pidiendo el Centro Democrático que se pierdan para el pacto histórico, manifestando que se incumple el artículo 262 de la Constitución, que dice que cuando se unen varios movimientos en coalición, estos no pueden haber obtenido más del 15% de los votos válidos en las elecciones anteriores. Entonces, de ahí parte pues toda esta discusión, y según el periódico El Colombiano se pidió una nulidad. Realmente lo que se está teniendo en cuenta, la petición concreta, es que no se contabilicen los votos del pacto histórico. Entonces, como les digo, la inscripción misma debió haber sido impugnada, y por ejemplo, recordamos que a muchos alcaldes, desde el candidato a alcaldías, consejos, desde que se inscriben, les impugnan el acto de inscripción para que no puedan participar de las elecciones. Y si eventualmente
no alcanzan a eliminar a la persona del tarjetón y prosperó pues lo que se alegó, entonces uno pide que no le contabilicen esos votos a la persona. Entonces fíjense lo forzada de la figura. Y segundo, para no confundir mucho a los oyentes, se mezclan muchísimos conceptos que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Lo primero, están teniendo en consideración la votación de Gustavo Petro en las elecciones para presidente en la segunda vuelta, cuando estos son unas elecciones de Congreso. Entonces el artículo 12 sentido lo que está diciendo es en las anteriores elecciones del mismo órgano, ¿sí? En las elecciones para Congreso anteriores, obviamente no participó el pacto histórico, pero tampoco Colombia Humana, que ni siquiera tenían personería. Recordemos que Colombia Humana adquirió personería recién el año pasado con la sentencia de unificación 316 del 2021, que por vía de tutela le reconoció personería. Adicionalmente, luego se refieren a Gustavo Petro como senador, como para mantener esa confusión y crear una especie de hilo que tenga alguna coherencia. Que Gustavo Petro fue senador por quedar segundo en las elecciones presidenciales, en virtud del equilibrio de poderes que introdujo el acto legislativo 02 de 2015, que la persona que queda en segundo lugar puede aspirar a la corporación, como el señor Alfredo Ramos es hoy concejal por esa vía. Entonces se va generando como un hilo conductor a partir de una falacia y lo van hilando para tratar de generar un argumento coherente. En mi criterio esto no tiene mayor asidero, claro que emociona a mucha gente, pero genera falsas expectativas, genera un debate innecesario, genera lógicamente preocupación en los que son atacados, que van a tener entonces más argumentos para desconfiar del sistema electoral. Es una cosa pues bien difícil, y adicionalmente se pierde de vista que en lo que estamos en este momento es en una discusión de escrutinio, de conteos de votos, de validez de los formularios, del cálculo aritmético, como para introducir una figura donde se discuta la inscripción de un movimiento, repito, a mi modo de ver, perfectamente válido, que no incumple el artículo 12 sentido de la Constitución Política por todas las razones que les estoy esgrimiendo, ¿sí? Abogado, cambiando de tema y finalmente ha advertido Braulio Espinosa Márquez, alcalde del municipio de Envigado, a través de su cuenta de Twitter, que el aumento en precios de la energía no ayuda en la recuperación económica de nuestro país. Por el contrario, incrementa la crisis social. Cuéntenos, ¿cuál es su postura sobre este tema? Tiene razón el doctor de Braulio. Muy importante que esté planteando ese debate. Las tarifas de energía vienen subiendo de manera significativa. Esto obedece a la estructura tarifaria que tenemos en Colombia, y hay varios elementos que inclusive de orden internacional, y hay elementos de costos operacionales que están basados de acuerdo con la TRM. Entonces en la medida en que el dólar sube de precio, eso se refleja en la tarifa de la energía. Y también hay unos componentes que tienen que ver con el gas y con el petróleo, que como sabemos pues el conflicto internacional dispara toda esa sus precios, ¿sí? A pesar de que nosotros pues no tengamos ni consumo ni seamos exportadores como país hacia Europa de estos combustibles, pero son variables internacionales que finalmente terminan afectando los precios en Colombia, que cada vez somos un mundo más globalizado. Esto lo que nos lleva es también a revisar si esos componentes son los más adecuados, que los que estructuran las tarifas son los más adecuados para Colombia, que es un país que fundamentalmente genera su energía a través del recurso hídrico, ¿cierto? De las presas y de los ríos,
que lamentablemente algunas personas atacan con tanta vehemencia cuando es uno de nuestros grandes patrimonios, de nuestras fortalezas. Somos una potencia energética por virtud de ese dote de la naturaleza con las fuentes hídricas, y a lo que nos debe llevar es a defender con mayor ahínco que sigamos produciendo energía hidroeléctrica que no depende de todas esas variables y nos garantizan una suficiencia energética para el país. Él es Jaime Andrés Cuartas, el bueno, el abogado, el director de Buró Jurídico, y estuvo hoy con nosotros aquí en Antioquia Amanece el Legado. Abogado, gracias, feliz día, feliz fin de semana. Igualmente para ustedes, siempre a la orden, con mucho gusto, y quienes hayan quedado con inquietudes, yo sé que este es un tema un poco denso, vamos a publicar un escrito detallándolo con mayor propiedad en un espacio pues diferente, que les voy a remitir para que lo puedan consultar. Así es, abogado, gracias, feliz día, 7:31 de la mañana.